Rivers Studio tiene el gusto de presentar a ustedes El Jardín Escultórico Surrealista, de Edward James, en Xilitla, la Huasteca Potosina. Uno de los espacios más extraordinarios y mágicos en la República Mexicana, se encuentra en el norte del estado de San Luis Potosí y se le conoce como la Huasteca Potosina. La Huasteca Potosina es una región dominada por ríos, cascadas y abismos, que te conectan estrechamente con la naturaleza. Pero su magia incluye también parajes hechizados, como el Jardín Surrealista de Edward James en Xilitla, y la zona arqueológica de Tamtoc. Disfrutar de estas maravillas es un deleite para nuestros sentidos. Pero debemos advertirles que, adicionalmente, la oferta gastronómica enriquece de manera extraordinaria la experiencia de recorrer las numerosas atracciones que ofrece la Huasteca Potosina. La ciudad más importante de la Huasteca Potosina y la segunda en todo el estado es Ciudad Valles, debido a su crecimiento urbano y económico. Aquí también se concentra la mayor infraestructura hotelera y de servicios de la región. Nuestra aventura inicia en esta ciudad. Nuestro anfitrión es la empresa Huasteca.com, la cual presume un delicioso lema que describe su filosofía: hasta el perro se divierte, y cuenta con guías y exploradores certificados y numerosos premios por excelencia en su servicio. Pasamos una maravillosa semana en la Huasteca Potosina y nos complace compartirla con ustedes. Empezamos nuestra aventura con una excursión a Xilitla, el pueblo mágico en donde encontramos el Jardín Escultórico Surrealista construido por Edward James. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Europa, en 1917, que afirma que el mundo de los sueños y el inconsciente son fuentes para la inspiración y la creación. En este ambiente del surrealismo, es como mejor se puede entender el diseño y la construcción del Jardín Las Pozas. Edward James declaró que él era surrealista no porque entrara a formar parte del movimiento, sino porque él había nacido surrealista. Para James, el trabajo de la gente emana del subconsciente. Edward James fue un millonario, poeta, escultor y mecenas británico. Nació en Escocia en 1907, hijo de William James, un magnate estadounidense de los ferrocarriles, y Elizabeth Evelyn Forbes, una aristócrata inglesa. Como integrante de la realeza británica, creció con sus 4 hermanas rodeado de riqueza y privilegios, en el castillo de West Dean ubicado en Sussex, Inglaterra. El rey Eduardo VII, amigo de la familia y asiduo visitante a su hogar, fue el padrino de bautizo de James. Se rumoraba que James era hijo del rey, lo que era desmentido por Edward, aseverando que en realidad su madre, Elizabeth, era hija del rey. Estudió literatura en Oxford, en donde se sumergió en el mundo bohemio y vanguardista, que le atrajeron toda su vida. Escribió poesía y se sumergió en el movimiento surrealista. En 1922, ganó el prestigioso premio de poesía Geoffrey Gunter Drawing Prize, otorgado por Eton, la más prestigiosa escuela pública de Inglaterra. En 1928, siendo todavía muy joven, heredó 2 grandes fortunas, la de su padre y la de su tío. James fue mecenas de destacados artistas como Salvador Dalí, René Magritte y Leonora Carrington, y se convirtió en un apasionado coleccionista. James fue también el principal patrocinador del pabellón surrealista de la Feria Mundial de Nueva York, en 1939. Tras un matrimonio fallido con la bailarina Tilly Lash, James se refugió en su casa de West Dean. Consideraba que su casa estaba repleto de todo lo hermoso de la creación. Pero una tarde, al empezar su cena,
sintió que su cuarto empezaba a girar, al compás de las notas de la Sinfonía Heroica de Beethoven, y aunque sabía que era producto de su subconsciente, vio toda la creación con una gran luz en el centro, y que todas las flores y árboles se esparcían según su génesis, y todos los animales estaban alrededor de la luz según sus razas y sus familias. Edward transformó el rechazo de la sociedad en una fuente de inspiración que lo llevó a transformar el coto de casa de su padre, conocido como Monkton, en un despliegue caprichoso de formas surrealistas. En 1944, James llega a México para visitar a su compañero de Oxford, Geoffrey Gilmore, y con el proyecto de establecer un jardín del Edén en este país. James viajó al norte acompañado de Plutarco Gastelum, un mexicano nacido en Sonora, a quien contrató como guía, y que se convertiría en su brazo derecho, y en su compañero en el interminable viaje, que fue construir el jardín de sus sueños. James eligió un terreno al borde del río Santa María, en Xilitla, en lo alto de la Sierra Huasteca en el estado de San Luis Potosí en el noreste de México. Se instaló ahí, y con ayuda de los trabajadores huastecos, construyó un jardín surrealista, el Jardín Escultórico de las Pozas. Las Pozas es un conjunto de estructuras arquitectónicas y recorridos fantásticos, que conforman un jardín escultórico en medio de la selva, atravesado por el río Santa María. La historia cuenta que cuando estaban explorando la Huasteca, una nube de mariposas los envolvió mientras se bañaban en el río, cubriéndolos de color y movimiento. Este suceso fue interpretado por James como una señal mágica, que lo impulsó a adquirir varios terrenos entre 1947 y 1949, para construir su Jardín del Edén, como hogar para su enorme colección de orquídeas, y refugio para animales exóticos como venados, ocelotes, serpientes, flamencos y otras aves. Durante la primera década, James se enfocó en la horticultura. Sin embargo, en 1962, cuando cayó una nevada que arrasó con su apreciada colección de orquídeas, decidió construir un jardín permanente y comenzó a edificar estructuras de concreto que semejan flores, plantas y árboles. Mi extraño edificio sin terminar, como lo llamaba James. De hecho, James consideraba que si una obra era concluida, ésta moría al perder continuidad en el tiempo y el espacio. Desde entonces, el jardín escultórico se convirtió en una fuente de creación y trabajo para los habitantes del pueblo de Xilitla. En él, llegaron a trabajar más de 150 personas, entre carpinteros, albañiles y jardineros, creando un jardín de misterio, arte y naturaleza, que combina arquitectura gótica, egipcia y mesopotámica. James viviría entre México e Inglaterra hasta su muerte en 1984, intercambiando correspondencia y recibiendo en Xilitla las visitas de otros surrealistas, como Leonora Carrington. James aparece en 3 famosos cuadros surrealistas: Swans Reflecting Elephants de Dalí, La Reproduction Interdite de René Magritte y The Pleasure Principle, Portrait of Edward James de René Magritte. Which are inspired by everything round here. But of course nothing is finished, so some of them look very odd. For instance, Plutarco calls those things helicopters, but they're going to actually turn into capitals. When it is 7 stories high, so now only 3 stories high, it's not even half what it's going to be, there's going to be a huge aviary on top,
with trees in it. That's why this is so terribly massive, because it's full of reinforcements. El Jardín Escultórico de las Pozas se compone de 36 edificios distribuidos en 37 hectáreas. Su construcción demoró 25 años, superando un costo de $5 millones. Para poder financiarlo, Edward James subastó parte de la que se consideró la mayor colección de obras de arte surrealista en el mundo. Las Pozas, el jardín escultórico de Edward James, ha sido declarado Monumento Artístico Nacional por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Puede visitarse en un horario de 9 a 18 horas en grupos de 25 personas, acompañados de un guía, con un costo de $135. Una vez concluida nuestra visita a Las Pozas, nos trasladamos al pueblo mágico de Xilitla, donde las horas transcurren entre cielos azules, aroma de café, y el susurro de cascadas y ríos que caen sobre pozas frescas y transparentes. La plaza principal de Xilitla está dominada por ese convento agustino construido en 1557 por misioneros de esa orden y que constituye el edificio más antiguo de todo el estado de San Luis Potosí. No es extraño encontrarse con grupos de música que interpretan huapangos huastecos. La abundancia de frutos se aprecia en sus mercados llenos de color. El café sigue siendo un producto importante y se han aplicado técnicas para cultivarlo de manera sustentable. Las enchiladas huastecas con cecina, la barbacoa de res, los chicharrones y las carnitas son platillos típicos de Xilitla que se acompañan con bebidas como aguardiente, vino de jobo, de capulín y de naranja, atole de piña o elote y dulce de chayote. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros Xilitla y el jardín surrealista de Las Pozas.
En el segundo capítulo de nuestra aventura por la Huasteca Potosina, los llevaremos a conocer la zona arqueológica de Tamtoc y nadaremos en el nacimiento del río Taninul, disfrutando de una exfoliación con el barro sulfuroso, extraído del fondo del nacimiento.